Hola, ahora sí, vamos a comenzar con la parte digital de la creación de nuestro nuevo estilo de ilustración. Vamos entonces a Photoshop. Ok, abrimos nuestro programa de Adobe Photoshop. Entonces, para este curso realmente no importa mucho el año del que tengas. Yo creo que ya con el 2016 en adelante podemos comenzar. Vamos a comenzar aprendiendo un poco acerca de los detalles de lo que es nuestro lienzo, la anchura, la altura y la resolución, que a veces tal vez da problema. Básicamente son las dimensiones que tendrán nuestra ilustración. No importa mucho en cómo lo hagas, en píxeles, en pulgadas, en milímetros, en centímetros, con tal de que sea el formato adecuado para el medio o el lugar donde lo quieres publicar o cómo lo vas a usar. Es decir, si tú lo quieres poner en Facebook, por ejemplo, te recomiendo trabajarlo en píxeles y yo lo trabajo a 1012 por 1012 porque es un formato cuadrado y la resolución se la dejo a 150. Realmente ya se publica a 72, que 72 es la resolución en la que nosotros vemos las cosas en la pantalla, en las pantallas, las cosas que se suben a Facebook, a otras redes sociales, pues siempre se van a publicar con 72. Yo lo hago a 150 solo como que para tener mayor calidad a la hora de dibujar y tal vez porque pues es un margen de error o algo que tal vez más tarde me puede servir para otra cosa. Te recomiendo, si lo vas a publicar en historias, busca en cualquier sitio de internet el tamaño que debe tener las historias. Ok, si lo vas a publicar para historias, por ejemplo, también te recomiendo que busques el tamaño adecuado, el tamaño de la resolución que debe tener y todo lo demás. Usualmente yo las ilustraciones que siempre trabajo, y esto es por simplemente cariño, porque de alguna manera me acostumbré a trabajarlas así en la universidad, es que las trabajo en tamaño tabloide. Les pongo 11 pulgadas por 8.5, que es el tamaño tabloide, que son como dos hojitas cartas pegadas. También puedes trabajarlo en hojas cartas y tal. Aquí va algo, si tú planeas imprimir tu archivo, lo que te recomiendo es siempre trabajarlo en el tamaño en el que tú lo quieres final. Entonces digamos que lo quieres para ponerlo sobre una pasta de cuaderno. Entonces ve y con una reglita literal mide cuántos centímetros tiene. Y puedes, por ejemplo, si tiene 20 centímetros de ancho y tiene 4 centímetros de alto, y siempre que tú vayas a imprimir te recomiendo que lo hagas a 300. He visto gente que ilustra y tal vez a ti te ha pasado, a mí me pasó mucho en su momento, que yo decía, pues resolución, y le ponía 3000 o le ponía 500, le ponía 600 porque se miraba mejor, ¿verdad? A la hora de dibujar. Esto realmente no, es mejor si deseas trabajarlo de manera mejor, que se vea nítido los detalles que tú hagas, es mejor que manipules el tamaño y la resolución máxima que puede tener algo es de 300 porque es la resolución hasta la cual se permite imprimir. Cuando te imprimes algo siempre se imprime a 300 de resolución, píxeles por pulgada. ¿Qué quiere decir? Que hay 300 píxeles en una sola pulgada. Entonces, esto es como que por tradición, cuando dicen pp 300 pp, pues a esto se refiere. Pues también está píxeles por centímetro, pero tradicional creo, y en el que pues yo te recomiendo trabajar, en el que siempre trabajo es píxeles por pulgada. Como ya te decía, el tamaño y tal. Si por ejemplo, yo algo que hago es que a veces ilustro en, por ejemplo, tamaños grandes y lo voy a imprimir en playeras o en portadas de libros. Y yo calculo más o menos 13 pulgadas y 13 pulgadas a 300 pp. Y ya si lo quiero pasar a un formato más pequeño, se puede. Pero aquí va un problema que tal vez que te voy a explicar de una manera un poco más fácil más adelante. En la que, por ejemplo, si yo trabajé a 13 pulgadas y a 13 pulgadas, pero yo quiero imprimir la ilustración más tarde porque me gustó mucho y quiero imprimir un super póster. Entonces quiero imprimirlo en un tamaño de 30 por 30 pulgadas y quiero que salga súper nítido, ¿cierto? Entonces, ¿se va a ver un poco pixeleado? Sí, pero va a depender mucho del tipo de impresión que también hagas. Es mejor que si lo planeas imprimir, le preguntes a la imprenta, a las personas que se encargan de pues imprimir tu ilustración, que si tienes un tamaño, a cuánta resolución lo necesitan. Entonces, digamos, tú vas y les dices, oigan, quiero imprimir una ilustración de 1 metro por 1 metro en tal papel.
Entonces, ¿cuál es la resolución en la que ustedes trabajan? Y pues ellos te van a decir la resolución en la que ellos van a ver recomendables que tú se la mandes. Cuanto más grande sea tu lienzo, pues más pesado va a ser la hora de trabajar, más peso va a tener obviamente. Y también hay que tener cuidado porque me ha pasado que cuando ilustro cosas muy grandes, como que también Photoshop o otros programas también se bloquean un poquito. Pero pues por tradición y porque yo lo prefiero así, más o menos siempre trabajo en una resolución de 11 por 15 pulgadas a 300 pp. Pero pues esta vez vamos a hacer algo simple para comenzar. Digamos que va a ser una ilustración para Facebook. Voy a hacer un dibujo simple y le voy a poner a 150. Es un dibujo para redes sociales que pues no lo tengo planificado imprimir o ya modificar el tamaño más adelante. El color, si lo vas a trabajar ese es un tema muy extenso que también te invito a investigar, pero te voy a decir rápidamente qué significan. Las dos escalas o los dos tipos de colores pues nos van a definir en cómo vamos a trabajar. Entonces los colores RGB corresponden siempre a los colores de pantalla, es decir, que todo lo que tú ves en pantallas, en celulares, en la televisión, siempre son colores RGB, que corresponde a red, green y blue. Y los colores MJK son los colores reales, son los colores de nuestro mundo no digital, como en libros, en tus cuadernos, los colores de las cartulinas, el color que tú tienes en tu pared de tu habitación, pues son colores MJK. Si vas a imprimir tu ilustración, te recomiendo que siempre lo hagas en colores CMYK. Si lo vas a poner en redes sociales, pues colores RGB. A veces yo lo que hago es que siempre trabajo mis ilustraciones en RGB, porque aún así las voy a publicar en ambos lados, porque así ya solo las paso a CMYK. ¿Y qué pasa? Los colores RGB siempre son un poco más brillantes y abombados y muy llamativos. Entonces es más fácil pues a la hora que se pasa a CMYK, que te voy a explicar también cómo se hace más adelante, pues disminuye un poquito la calidad de color. Pero si tú lo trabajas todo desde cero en CMYK y lo pasas a RGB, lo que va a pasar es que pues los colores van a salir casi que, bueno, van a salir exactamente iguales. No van a salir brillantes, ni pomponosos, ni va a cambiar gran cosa, porque no son tan fuertes los colores. O sea, no me refiero a que sean como que grises o muy opacos, no. Hay colores, pues toda la gama cromática dentro de los colores MJK, pero son colores que a la hora de imprimirlos las computadoras no tienen o no cuentan con el sistema. Hay algunas impresoras láser que ahora sí pueden imprimir en RGB. Incluso cuando planeo imprimir algo, siempre pregunto si les conviene mejor que se los mande en RGB o en CMYK. Y a veces cuando imprimo en RGB en unos lugares sale una impresión pero fatal. Y en otra imprenta en la que yo también, que me ha gustado cómo es su trabajo, siempre me piden todo en RGB y los colores salen bastante brillantes, como que si fueran digitales, si fueran colores de pantalla. Pero esto es más que nada como que planifiques desde antes de empezar a dibujar cómo lo quieres. Esto es lo primero que debes definir antes de comenzar a dibujar de manera digital. Luego, pues un color de fondo blanco, el modo de color a 8 bits, luego está 16 bits y 32 bits. Mucha gente, y yo también lo hice en el momento, otra vez como las medidas le ponía 16 bits o 32 bits pensando que iba a ser mejor, pero realmente no. Los bits nos definen la cantidad de colores que hay por píxel. Entonces pues con 8 bits alcanza y es más que sobra. 16 y tu archivo, tu ilustración va a pesar 3 o 4 veces más de lo que en realidad es. Entonces con 8 bits quedamos geniales. Siempre se trabaja así y realmente no vale la pena trabajar a 16 bits. Pues posiblemente hayan proyectos o cosas que te pidan más adelante. Si te lo pidan así, es posible, ¿por qué no? Pero trabaja siempre para optimizar tu trabajo en 8 bits y sale perfecto. No te asustes diciendo que tal vez hay menos colores en 8 que en 16. Pues no es así. No hay casi que no hay ninguna diferencia, me atrevería a decir. Luego pues aquí están los perfiles de color. Lo voy a dejar en RGB porque pues va a ser para redes sociales, va a ser algo que las personas van a ver en Facebook, en Instagram.
Y esto lo dejamos tal cual, que es, pues, son las proporciones de píxeles y otras cosas un poquito más técnicas que pues Photoshop ya nos hace la vida más fácil, diciéndonos qué es lo que más nos conviene. Entonces le vamos a dar a crear.